Resulta para mí una manera emocional e importante el tener en este foro virtual a un educador especial, un educador que ha revolucionado muchos conceptos alrededor del fenómeno humano. Joaquín Goyoché, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo por muchas razones y quien, después de ser un académico muy importante e investigador, ocupa hoy la rectoría de la Universidad Complutense de Madrid. Es para nosotros un honor recibirte, señor rector. Hola a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, el que me hayan invitado a dar esta ponencia. Para mí es un honor estar delante de todos ustedes. Aunque, bueno, yo me presento, soy Joaquín Goyache, ya me lo han presentado, pero más que rector de la Universidad Complutense de Madrid, en un puesto que llevo más de un año, poco más de un año, soy veterinario y trabajo en temas de epidemias y dentro del entorno de la sanidad animal, pero como verán ustedes más adelante, también trabajo en enfermedades relacionadas en esa interfaz entre el hombre y los animales. Naturalmente, como podrán comprender, de obesidad voy a hablar poco y me da quizás un poquito de prurito el hablar delante de personas tan versadas en este tema y especialistas. Espero que perdonen mis fallos y que podamos hacer y disfruten de la charla, que voy a intentar hacer lo más amena posible. Naturalmente, como profesor de una universidad pública española y rector de esa universidad, y ya que los organizadores me pidieron que hablara de la educación, pero no me he podido abstraer y voy a hablar un poquito más también sobre pandemias. Espero que les guste. Así que vamos a empezar agradeciéndole de nuevo a la organización el que me hayan invitado a este primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, que estoy seguro va a ser un éxito. Bueno, naturalmente esta charla está marcada por la pandemia que nos azota, por la pandemia por COVID-19 causada por el SARS coronavirus 2, y aunque me he querido abstraer, he intentado abstraer, va a ser imposible y estará más o menos impregnada en todos los aspectos de la charla por esta terrible pandemia, repito, que nos está afectando a todos. Y desde aquí quiero trasladar un recuerdo a todos los conocidos que están, de todos ustedes, familiares que están padeciendo esta terrible lacra. Naturalmente voy a hablar de la experiencia que tenemos en la Universidad Complutense de Madrid, a la que una universidad con más de 5 siglos de antigüedad, algunos dicen que 7, y a la que les invito a todos ustedes, a los que no conozcan, a que la visiten. Serán bien recibidos y espero que reciban la máxima hospitalidad española que nos caracteriza. Es una universidad la más grande de España, que para el tamaño de algunas universidades hermanas, por ejemplo, latinoamericanas, pues es una universidad pequeña con 75.000 estudiantes, 6.000 profesores y 3.000 compañeros de administración y servicios. Estamos en un entorno privilegiado de Madrid, muy cerquita del centro. Lo que están viendo es la zona de Moncloa, el distrito universitario, es donde estamos nosotros en uno de nuestros campus, aparte del Somosaguas. Así que cuando quieran serán bien recibidos si no la conocen. Y los que ya la conocen, naturalmente, pueden venir cuando quieran a su casa. Bueno, cuando hablamos de pandemias, tenemos que hablar de enfermedades emergentes. Y sí me gustaría remarcar que en cuestión de enfermedad, y ustedes lo habrán notado últimamente como expertos en salud, y los que no lo sean, porque estamos conviviendo con noticias diarias sobre pandemias, sobre enfermedad. Hoy todo el mundo sabe lo que es una PCR, lo que es un virus, lo que es una pandemia, lo que es una epidemia, qué es una vacuna, qué son los test de antígenos, cuáles son los de anticuerpos. Pero en cualquier caso, al final subyace que la enfermedad, la lectura de la enfermedad se hace con demasiada frecuencia con pasión, ¿no? Y muchas veces sin razones científicas. Y eso es algo que marca el desarrollo de la respuesta de la sociedad ante estos problemas. Y esto hace que nosotros respondamos los seres humanos, las personas, con temor, con miedo. Y en realidad deberíamos acostumbrarnos a saber que las enfermedades transmisibles, en cuestión de enfermedades transmisibles,
el mundo es el globo es una aldea muy pequeñita que no tiene fronteras y que con nuestra forma de vida los patógenos transitan dentro, alrededor del globo con total libertad. Y una vez que comprendamos que eso ocurre, sabremos o tendremos que aprender a convivir con ellos, con estos microorganismos, estos patógenos y las epidemias y pandemias que ocasionan. Ahora les voy a marcar un poquito lo que es ya mi vertiente veterinaria, ¿no? Esto ya es muy sabido, la gran mayoría de las enfermedades emergentes, entre las cuales se encuentra el COVID-19, tienen un reservorio animal. Se calcula que entre el 65 y el 70% de las enfermedades emergentes tienen un origen zoonósico, es decir, tienen un reservorio animal. Y eso nos hace pensar que por lo tanto, y tal como dijo este señor, que creo que los conocerán ustedes bastante, que es Charles Darwin, hay una leyenda que dice que Charles Darwin dijo que el ser humano, nosotros, proveníamos de los monos. No, en realidad Charles Darwin lo que dijo es que éramos monos y por lo tanto es que éramos animales. Y es natural que compartamos patógenos entre nosotros y nuestros animales domésticos y los animales salvajes. Y eso hace que tengamos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo natural, en el medio ambiente, para poder comprender lo que pasa, lo que nos sucede y lo que puede venir. Por tanto, somos monos y no es un insulto, somos en definitiva animales. Aunque seguramente todos ustedes lo sabrán, habría que definir qué es una enfermedad emergente. Una enfermedad emergente es aquella que o bien se describe por primera vez, o bien se describe por primera vez en una especie determinada, o bien se describe por primera vez en alguna zona o en un continente o alguna región donde no se había descrito nunca. Así de claro. Como eso no cubría totalmente algunos procesos transmisibles, se acuñó también el término de enfermedad reemergente, que para aquellas que estaban controladas en una determinada zona y de repente vuelven a aumentar su incidencia. Por lo tanto, estamos hablando de cosas novedosas, nuevas no puede ser porque los patógenos existían, pero que aparecen de repente, se escriben de repente, o aquellas que estaban controladas y que de repente pues aparecen con una mayor incidencia. Para los que no estén muy acostumbrados a trabajar con enfermedades transmisibles, siempre tendemos a pensar en que las enfermedades emergentes, estas enfermedades novedosas que se describen por primera vez, como ha pasado con COVID-19, se distribuyen, he puesto el origen para que no se enfade nadie, en mi país, en España, en nuestro país, a los que sean españoles, se extendería de esta forma. Si el origen de la enfermedad fuera España, se distribuiría, tendemos a pensar la sociedad como una especie de sábana que poco a poco iría ocupando varios continentes hasta ocupar todo el globo. En realidad eso no es así. En realidad las enfermedades emergentes, estas enfermedades transmisibles, se distribuyen de una forma aleatoria, a puntos distantes, distribuyéndose por zonas diversas, a veces muy distantes, hasta que se convierte de verdad en lo que está ocurriendo ahora como una verdadera pandemia que ocuparía todo el globo. Eso es porque el virus o la bacteria o el parásito va ocasionando focos a medida que va encontrando poblaciones de especies susceptibles o grupos dentro de unas determinadas poblaciones susceptibles, y eso no es lineal y tiene mucho que ver también con las conexiones. Si lo viéramos de una forma más representativa, esto sería como, y yo creo que refleja un poquito lo que está pasando con COVID-19, cómo sería la distribución de una enfermedad emergente que tendría un foco, aquí lo hemos puesto básicamente en el norte de Europa, y que tendría unas conexiones diversas con diversas partes del globo, diversos continentes, en mayor medida, con afectaciones diferentes. Si mantienen esta imagen de esta diapositiva y les pongo la siguiente, verán que esto es bastante parecido. Más intenso, pero bastante parecido. Esto no es un
una representación de una distribución de una enfermedad emergente, sino que son las conexiones aéreas en un día en nuestro globo, en la Tierra. Como ven, las líneas naranjas son las conexiones más intensas. Están viendo Europa con el norte de América, el continente americano. También hay conexiones hacia la zona de Asia, la zona un poquito con más conexiones. Fíjense lo parecido que es un diagrama con otro. Y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a que los patógenos viajan con nosotros y con nuestros animales. Los animales, se lo digo bien como veterinario, viajan tanto o más que las personas. Y viajan en avión, viajan en barco y viajan por carretera. Y por lo tanto los patógenos de los animales también se distribuyen con gran velocidad. Esta imagen que ustedes vienen de unas conexiones aéreas actualmente están muy restringidas por el COVID, pero hasta que comenzó esta crisis sanitaria, se puede parecer un poquito a esto. Fíjense, esto es lo que pasaba, esto es rutas de barcos de vapor en el año 1900, concretamente de una compañía. Fíjense cómo ya se parece bastante a las conexiones que tenemos ahora. Ocurría ya a principios del siglo pasado, simplemente que ocurría más despacio. Pero las conexiones en el mundo existían y las enfermedades han ido ocupando nichos nuevos a medida que el ser humano se iba desplazando con sus animales y con sus compañeros por distintas partes del globo. Si ustedes recuerdan lo que pasó, esto es un mapa de 1900, como repito, en 1918 hubo una de las grandísimas pandemias que se han descrito, una de las más graves descritas, aunque las estadísticas no eran precisamente muy fiables entonces, que fue la mal denominada gripe española, que encontró un caldo de cultivo extraordinario para poder que ese virus, el H1N1, se difundiera o se dispersara por el globo de una manera muy eficaz. Y era que teníamos una Primera Guerra Mundial donde hubo un montón de conexiones entre ambos continentes con tropas de refresco que iban hacia Europa desde el continente americano y que luego volvían hacia su patria, hacia Estados Unidos, con un movimiento grandísimo de millones de personas, como decía, jóvenes que llegaban a un continente de guerra, con una economía de guerra, con una situación muy estresante, con hambre, en las trincheras, que como saben no eran el mejor de los sitios, con frío, estrés, hambre, ratas, y donde no había apenas alimentos y donde la población civil también sufría muchísimo. Ese movimiento de personas, esa situación de estrés añadido por un estado de guerra, facilitó que el virus de aquella época, de esa gran pandemia, se distribuyera. ¿Por qué surgen este tipo de enfermedades? ¿Por qué emergen? Bueno, yo he tomado un esquema que diseñaron Dastak y colaboradores en la revista Science en el año 2000 y lo he adaptado, lo he intentado mejorar. Dastak y colaboradores se referían a que hay tres componentes que pueden, digamos, interactuar, que seríamos nosotros, los seres humanos, las personas, nuestros animales domésticos y los animales silvestres. Antes o después, los tres grupos biológicos, genéticos, aunque hay mucha variedad entre cada uno de las áreas, por supuesto, y diversidad, pueden interactuar y los patógenos pueden pasar de un grupo a otro. Cualquier acción, y luego poner un mero ejemplo, que se realice en alguno de estos tres diferentes grupos, de estos tres diferentes nichos, puede hacer que surja una enfermedad emergente. Aunque Dastak y los colaboradores lo mencionaban en el texto, en su diagrama, que lo pueden encontrar, como digo, en la revista Science en el año 2000, hay un componente esencial, que es el del medio ambiente, que engloba todo. El hecho de este cambio climático que nos está azotando, este aumento global de las temperaturas, hacen que enfermedades que son muy sensibles a la temperatura, principalmente aquellas que son transmitidas por vectores, por mosquitos, por garrapatas, por algún otro tipo de vector, vayamos a encontrarlos en el futuro mucho más al norte
y a mayor altitud. Por lo tanto, la dinámica de aparición de enfermedades diferentes, nuevas o novedosas o no descritas, en algunas zonas va a ir cambiando poco a poco. Vectores que hace unos años estaban en el paralelo 40, es decir, a la altura de Madrid, en España, para que se sitúen, están ahora mismo ya llegando o han llegado a zonas tan al norte como Alemania, por ejemplo, el norte de Francia. Con lo que tendremos que irnos acostumbrando a que en España, dentro, por ejemplo, por poneros un ejemplo, y perdón que me centre mucho en mi país, vamos a tener dentro de poco, que ya ha habido algún caso, volveremos a tener malaria, es probable que tengamos casos nativos de Zika, chikungunya, dengue, y aparezcan algunas patologías que teníamos olvidadas. Pero hay otro factor que Dastak no incluía explícitamente, y desde luego no lo incluía en el diagrama, que es la capacidad de evolución del propio patógeno. Los patógenos están sometidos a diario a una presión terrible de la respuesta inmune tanto de las personas como de los animales. Y además de los tratamientos que realizamos, tanto curativos, con antivirales, antibióticos, o como preventivos con las vacunas. Al final, con esa presión que estamos ejerciendo, lo que vamos haciendo es seleccionar aquellas variantes que son resistentes a estos tratamientos. Y por lo tanto, los patógenos tienen capacidad, no porque sean inteligentes, que no lo son, sino porque tienen que evolucionar y vamos seleccionando con esta presión que mencionaba antes, las variantes que son más, tienen una capacidad positiva para resistir a esta presión. Por lo tanto, los patógenos no es que evolucionen voluntariamente, sino que cometen errores en su replicación y algunas son ventajosas para resistir esta presión, o simplemente hay recombinaciones entre unos patógenos y otros, es decir, evolución. Les voy a poner el ejemplo de cómo una acción, una acción intrascendente en Malasia ocasionó la aparición hace no muchos años, unos 10, 12 años, de una enfermedad emergente en el hombre y en los cerdos. Fíjense, algo tan intrascendente, como decía, como instalar una granja de porcino sin las condiciones mínimas de bioseguridad en una zona donde había murciélagos que eran portadores de un virus que luego se denominó virus Nipah, hizo que, como no había bioseguridad, las heces y la orina y las frutas que comían y la saliva, contaminadas por la saliva de estos murciélagos, diera el salto a la especie porcina y de la especie porcina al ser humano. Hubo que sacrificar más de 1 millón de cerdos. Es una enfermedad bastante grave en el ser humano. Ya se ha visto luego que los murciélagos son capaces de transmitir la enfermedad, el patógeno, directamente al ser humano, y que en casos raros el ser humano también puede infectarse, transmitirse de una persona a otra. Fíjense algo tan intrascendente como instalar una granja en una zona donde había murciélagos, donde la granja no se instaló con las condiciones de bioseguridad suficientes y luego con el movimiento de los animales pues se distribuyó por el país. Parece algo simple pero ocurrió. ¿Son importantes las enfermedades emergentes? Miren, obvio, Joaquín, tiene una importancia sanitaria. Una importancia porque ocasiona muerte, ocasiona enfermedad. Eso es lógico, no vamos a discutirlo y todos lo estamos padeciendo más o menos cercanamente en estos meses. Pero además nos obligan estas enfermedades a tratar a las personas y los animales, a tratar de controlarlas. Hay una pérdida productiva en el caso de la veterinaria o de horas de trabajo en el caso de las personas. Tenemos que estar vigilando en el medio ambiente. Hay multitud de veterinarios, de médicos, de biólogos, de farmacéuticos vigilando en todos los países del globo cómo están evolucionando y por lo tanto tiene una importancia económica obvia. Cuesta dinero, el tratamiento cuesta dinero, las pérdidas productivas cuestan dinero, tratar de erradicar enfermedades cuestan dinero. Al final, todo, nada es solo sanitario, todo es sanitario y económico y algunas cosas más. Y si ahora, como ustedes saben, le unimos los costes terribles del confinamiento que ha ocurrido de forma global,
pues hará una idea de lo que puede ser de desastroso la aparición de enfermedades emergentes. Por lo tanto, hay un impacto económico que además, fíjense, este ejemplo que he adaptado de Bioera. Yo como veterinario siempre pensé que la enfermedad más costosa para una sociedad donde hay ganado, ganadera, o bueno, casi todos tenemos, todas las sociedades tienen ganadería, era la fiebre aftosa, foot and mouth disease, que lo ven en amarillo, el brote que hubo en el Reino Unido. La enfermedad más cara de controlar fue el SARS, es decir, otro coronavirus, es decir, otra zoonosis. Naturalmente, cuando acabemos esta pandemia y la controlemos, que lo controlaremos seguro, aunque cause muchísimo dolor, muchísimas pérdidas económicas, muchísimas pérdidas personales, el globo, que será de otro color, será azul, naranja, ya veremos cómo lo ponemos, ocupará toda la pantalla. O sea, las pérdidas de esta pandemia no tienen nada que ver con las del SARS de los años finales de 2002, principios de 2003, y por lo tanto el coste económico es brutal. Y por lo tanto, ahora sí que me gusta mucho porque ya se empieza a entender ese concepto, ese neologismo que se acuñó sobre los años 90 de sindemia. Una pandemia no solo es una cuestión sanitaria, es una cuestión social porque afecta a la economía, afecta a muchísimas cuestiones y por lo tanto tiene un efecto sinérgico, es decir, es un término que se acuñó cuando coincidían más de una epidemia, es decir, 2 o 3 en una misma zona y tenían efectos sinérgicos, es decir, afectaban muchísimo a la población, a la sociedad. Por lo tanto, estamos hablando no de pandemia, que la pandemia define extensión de un problema, sino sindemia cuando ya está afectando al bienestar de las sociedades. Y esto sí me gustaría ponerlo como ejemplo. Si se acuerdan, la epidemia de ébola en África Occidental, una zona donde no se había descrito ébola, al menos con grandes brotes, que yo sepa, creo que nunca, pero no estoy seguro, hasta el año 2014-2015, que afectó a 3 países con costumbres diferentes a los países donde estaban más acostumbrados a lidiar con brotes de esta enfermedad, donde murieron 11.310 personas, donde hubo zonas donde murieron el 100% de los sanitarios. Esto, que es especialmente grave, que mueran más de 11.000 personas, es gravísimo, aunque muera solo una es gravísimo. El problema de todo esto es que estos 3 países dedicaron todos sus esfuerzos, los propios y los internacionales, a tratar de controlar esta epidemia de ébola y se calcula que murieron muchas más personas, muchísimas más, por desatender otras enfermedades que eran endémicas en estos 3 países. Por lo tanto, seguimos hablando de sindemia. Los esfuerzos dedicados para controlar una pandemia al final ocasionan más muertes por otras vías, como está ocurriendo ahora en todos los países del globo, donde las personas no se pueden atender cuando tienen cáncer o tienen fallos cardíacos o otro tipo de problemas y que no hay la capacidad sanitaria para atenderlos o las propias personas no se atreven a ir al hospital y ustedes lo están viendo los medios a diario. Pero algo está pasando, algo está pasando. Fíjense, voy a poner un ejemplo de un flavovirus. Un flavivirus como el virus del Nilo Occidental, el West Nile virus, que en 20 años, bueno, este se trataba de las típicas fiebres africanas, ¿no? Estaba en África, en los países mediterráneos, bueno, causaba una serie de problemas, pero no se le hacía mucho caso, estaban esas fiebres, como digo, africanas, donde se metían un montón de cuestiones y que no afectaban demasiado. Y tardó 20 años en ir creciendo poco a poco, poco a poco. Son un virus que se transmite por mosquitos y que afecta a aves y a caballos, pero que se mantiene en un ciclo en la naturaleza entre aves y mosquitos. Los caballos y las aves son de unos fondos de saco epidemiológico. 20 años, de repente dio el salto a Estados Unidos y en 5 años cruzó de lado a lado el país, que como saben es bastante grande, y en 2 años bajó hasta el sur del continente africano, con más de 29 casos en Estados Unidos y más de 1.200 muertos. Bueno, esto es una relación, un flavivirus, tardó 20 años, pero fíjense lo que pasó con otro flavivirus, uno de la misma familia, el virus Zika. En solo 18 meses afectó a más países, hubo más casos humanos y hubo casos más graves, se acordarán
de la microcefalia y algunos otros procesos asociados a esta infección vírica. Y fíjense que algo debe estar pasando, porque este virus se describió en 1947 en Uganda. En Uganda casualmente se describió también el West Nile virus. Hasta 2007 no empezó a moverse por la zona del Pacífico. Dio un salto a Nueva Caledonia en 2014 y en 2014 ya estaba en Isla de Pascua y dio el salto al continente americano y de ahí se distribuyó muy al norte y todo hacia el sur. Solo en 18 meses. Algo está ocurriendo porque lo mismo pasó con chikungunya, que de la zona africana dio el salto a Asia y de ahí al Caribe. Se están acelerando los procesos y eso tenemos que estar muy atentos. Y naturalmente no podían faltar los coronavirus. Ustedes ven la columna verde, es donde estamos, el COVID-19, que en realidad tendríamos que hablar de SARS coronavirus 2, en la columna en rojo el SARS coronavirus 1, que ocasionó el SARS en 2012, que ocasionó aproximadamente unos 650 muertos, y donde también el reservorio eran murciélagos, que pasaba la civeta y algunos otros carnívoros, y de ahí al hombre. Y el COVID-19, que también estamos sospechando, es cierto que es de origen animal y que ha causado más de 1 millón de muertos. Cuando surgió el tema del COVID-19, todos queríamos pensar, los que nos dedicamos a esto, yo no soy especialmente un especialista en coronavirus, ni muchísimo menos, pero queríamos pensar que iba a ocurrir como con SARS, que iba a estar 11 meses y iba a desaparecer. Pero teníamos noticias, o sabemos, que desde 2012 en Arabia Saudita está el MERS coronavirus, que durante 8 años ha causado más de 880 muertos. Siempre queríamos pensar en la columna roja, pero teníamos indicios de que hay coronavirus que quieren quedarse y como parece ser que va a ocurrir con el SARS coronavirus 2. Esta es la película en mayo sobre COVID-19. Esto está tomado el 30 de enero del 2020 para otra charla que di, muy interesante, por cierto, me lo pasé muy bien. Tengo gran recuerdo de esta charla, pero fíjense, desde enero hasta la semana pasada hemos pasado a tener más de 1.200.000 muertos y 50 millones de casos. Bueno, como comprenderán, esto es la punta del iceberg. Ha habido muchos más muertos y ha habido sobre todo muchísimos más casos. Hasta dentro de muchos años no sabremos cuál es la afectación real y la importancia en cuanto sanitaria de este virus, pero nos está golpeando duramente a todos. Pero los hechos son como son. Y para gestionar una crisis, y aquí ya vamos entrando un poquito más en materia, y perdonen que vaya tan rápido, porque no, la verdad es que nos va quedando poco tiempo, para gestionar un proceso de este tipo y cualquier crisis sanitaria, tenemos 3 parámetros fundamentales. Uno, la evaluación, que es donde trabajan los científicos, los investigadores, la gente que sabe, tanto sanitaria como no sanitaria, donde se investiga, se tienen datos, se analiza, se hacen análisis de riesgo, en fin, todo lo que ustedes conocen que nos permite conocer un proceso. Recuerden que estamos con este virus desde hace tan solo 11 meses, entonces, bueno, se ha hecho mucho, pero nos queda muchísimo que aprender. Luego está la parte de gestión, donde estarían ya nuestros políticos, que se deberían basar más en lo que dicen los científicos, pero a veces van un poquito por libre, y perdonen la expresión. Y luego uno de los hechos más olvidados en una gestión de una crisis sanitaria, que sería la comunicación. Esta es una cuestión bastante relevante y ninguna de las 3 puede fallar o debería fallar. La base del conocimiento, la gestión por parte de los políticos, de los gestores, y la comunicación, que está muy asociada también a la gestión. Pero esto es lo que ocurre, esos son los 3 parámetros básicos, y lo que ocurre al final es que los acontecimientos suceden a una velocidad rapidísima. Recuerden lo que ocurrió en febrero o marzo de este año, y esto ocurre tan rápido que no da tiempo a madurar las decisiones que se tienen que tomar, y muchas veces se basan en datos pues, que son todavía muy básicos, parciales, y que no te permiten tomar decisiones con sosiego. La velocidad de los acontecimientos ante un brote como este son tremendas, muy rápidas, tremendamente rápidas. Y además eso está conjugado con un seguimiento mediático muy, muy, muy intenso, muy rápido, rapidísimo,
que además luego desaparece rápidamente también, no en el caso del COVID-19, pero cuando hay algunos brotes se darán cuenta que hay una subida en aspectos comunicativos, de seguimiento de medios y de redes, y de repente desaparece porque surge otra noticia más interesante, también sea deportiva o política o cualquier otra. En este caso no, llevamos 8, 9, 10 meses con un eje fundamental de comunicación, que es el COVID, aparte de las cuestiones asociadas al COVID como cuestiones económicas. Normalmente en estos primeros momentos, además, las víctimas son el eje y las pérdidas económicas o el coste económico del control de la epidemia o la pandemia en este caso pasa en segundo plano. Ahora ya se están dando cuenta ustedes por las revueltas en algunas ciudades de varios continentes, que empieza a preocupar a la sociedad un poco lo que es la cuestión económica, como es lógico, y estamos hablando de una sindemia. Además, en estas primeras fases la información no se ajusta a la realidad. Faltan datos, los datos son parciales y no hay el suficiente conocimiento para poder tomar decisiones adecuadas, y va relacionado un poco a lo que decía con la velocidad de los eventos. Además, esto se une que normalmente hay falta de transparencia. Yo siento ser un agorero, pero los gobiernos mienten. No dicen las cifras reales, utilizan las cifras como quieran, y hay, por lo tanto, una falta de transparencia absoluta. Pero antes se detecta rápidamente, y con el tiempo ese tipo de falta de ética se suele corregir, porque es fácil determinar hoy día las verdades y las mentiras. Normalmente, además, hay ausencia de expertos, porque los problemas suelen ser bastante novedosos. Además, los expertos que hay muchas veces no saben comunicar, y al final lo que ocurre es que los medios de comunicación tradicionales, los más media y las redes sociales, sobre todo ahora, toman la iniciativa. Y lo que hace es que, al tomar iniciativa, como no hay expertos, o los que no son grandes comunicadores, hay una falta de transparencia, lo que hay es una pérdida de confianza absoluta entre los políticos, incluso hasta con los científicos. Y se cometen errores. Acuérdense de la mal llamada gripe A, porque las grandes epidemias y pandemias de gripe son ser A, o son A, las zoonóticas son A, todas. La incertidumbre que causó la Organización Mundial de la Salud, anunciando en vivo cada vez que pasaban de un grado diferente de pandemia, que las sociedades asimilaban a gravedad, cuando en realidad estaban hablando de una propagación geográfica, y que se reconoció mucho después. Pero es que lo repiten estos mismos fallos. Y la OMS en esta pandemia está muy cuestionada por algunas comunicaciones contradictorias a lo largo de estos meses. No es que yo quiera descargar la culpa a la OMS, yo creo que han cometido errores graves, pero hay que reconocer que el mensaje de la OMS es muy complicado, porque se refiere son mensajes globales, con sociedades muy diferentes, situaciones epidemiológicas muy diferentes, incluso económicas, culturales, y por lo tanto el mensaje no es fácil, pero es verdad que la OMS ha cometido errores graves, como lo han cometido todos y cada uno de los gobiernos, incluso los rectores de las universidades, y el que les habla más todavía. Algunas claves de esto pues son fáciles de ver, pero fíjense, lo primero es que hay un contagio inmediático. Lo que se dice en un país, los otros países lo incorporan y lo amplifican. La comunicación es global, y por lo tanto hay que tener mucho control y mucho cuidado con cómo se dan las informaciones. Porque además del plano mediático comunicativo, luego siempre entra una cuestión política, se politizan, y la enfermedad no conoce de tendencias políticas. Y ese binomio gobierno-oposición entiendo que está ocurriendo en todos los países, y no es bueno, desde luego, para luchar contra una crisis. Además, como decía antes, todo se basa en la incertidumbre, a veces faltan datos, se toman medidas drásticas, a veces muy originales, muy diferentes en Francia y en España, o en España y en México, o en México y Argentina, o en Argentina y China. Y eso crea incertidumbre.
Y ya les digo que no se puede luchar de una forma individual contra estas cosas, hay que hacerlo de forma global y coordinada. Y al final todo esto lleva el contagio mimético, la politización y la incertidumbre a sobrereacciones, tanto de los gobiernos tomando medidas inadecuadas, como de la población no creyendo lo que se hace y actuando de una forma diferente. ¿Cómo han actuado las universidades? Creo que todavía voy un poquito de tiempo, un poco justo, pero bueno, las universidades han reaccionado básicamente, yo creo, las universidades del globo, bien, pero nos hemos visto gravemente afectadas por esta pandemia. Como ustedes bien saben, y eso ya lo dijo nuestro grandísimo filósofo Ortega, los pilares básicos de actuación de las universidades son docencia, investigación y transferencia del conocimiento, a lo que nuestro filósofo también incluía el compromiso social, que es algo que las universidades, al menos las públicas, globalmente lo tienen tremendamente asumido. He elegido algunos parámetros para ver cómo han afectado esta pandemia. A algunos de los pilares básicos he metido alguno más, como son la educación, la investigación, la internacionalización, nuestra relación con la sociedad y la gobernanza de las universidades. En cuanto a la educación, bueno, lo más destacable de las universidades es la rápida, yo diría que extraordinaria adaptación a este formato de formación en remoto. Teniendo en cuenta que no es docencia online, hay universidades que enseñan en forma en línea, en remoto, con normalidad, porque se dedican a eso, pero la mayoría de las grandes universidades mundiales somos presenciales. Y lo que hemos hecho en estos meses no ha sido dar una docencia en línea, ha sido una docencia en línea de emergencia. Y nos hemos tenido que adaptar de una forma muy forzada, con profesores y profesoras que no estaban preparadas porque su formato es presencial y que han hecho un esfuerzo extraordinario. No solo profesores y profesoras, también el personal de administración y servicios, los servicios informáticos y también los estudiantes. Y es que hay un gap digital en todos los sectores, tanto en profesores como en personal de administración y servicios como en estudiantes, que hemos tenido que solventar de una forma más o menos rápida con un esfuerzo magnífico. Es de agradecer y sé que ha ocurrido en muchísimas universidades españolas e intuyo que en el resto del mundo. Y no nos va a dar tiempo, pero me gustaría algún día poder hablar de la desigualdad en cuanto digital que ocurre en el mundo, que ocurre entre los estudiantes, entre los profesores y el personal de administración y servicios. Pero sobre todo lo que se ha visto más afectado es la docencia práctica, incluyendo las prácticas clínicas. Nuestros estudiantes tuvieron que dejar de los últimos años de hacer prácticas en los hospitales, por ejemplo, o en los rotatorios en veterinaria, por ejemplo, y con los exámenes, donde hubo una cierta controversia con los estudiantes. ¿Qué es lo que buscamos? Las universidades presenciales, tratar de recuperar el formato presencial y mantener y aprovechar el esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo, porque la transformación, la formación en remoto ha venido para quedarse, no digo totalmente, pero sí para ese tipo de estudiantes pues, de otro continente que no se pueden acercar a la universidad que quieren, o ese tipo de estudiantes que trabajan y no tienen tiempo, en fin. Pero donde tenemos que ir es sobre todo una formación óptima del profesorado y del personal de administración de servicios y por ende también de los estudiantes para que se adapten a esta nueva formación. En cuanto a la investigación, lo bueno de esta pandemia es que ahora todo el mundo, yo creo que globalmente se ve como algo muy positivo la investigación y que ha habido nuevos proyectos relacionados con COVID-19, ha habido apariciones de investigadores, muchos de ellos universitarios, aunque no siempre para bien, en los medios, y eso es bueno porque la sociedad reconozca que la investigación es buena, que es bueno invertir en investigación y que habría menos problemas si se investigara más. Pero es verdad que muchos proyectos, muchas redes han paralizado, que han aparecido un exceso de artículos de bajísima calidad y, en fin, que ha habido no solo algunos pros, sino muchísimos contras. Yo creo que de esta pandemia saldremos con más apoyo a la investigación en sanidad, en salud, perdón, pero en salud en todos los parámetros. La salud es global, como vamos a ver luego, más redes multidisciplinares, más reuniones en remoto, más trabajo en remoto.
Este es el panorama, no me da tiempo, no lo digo, pero fíjese dónde está España, bastante atrás. Somos la cuarta potencia económica de la Unión Europea y estamos en investigación bastante más. Esto es una relación también con el número de población, por eso China no está donde debe estar, porque el esfuerzo de investigación es muy grande, pero el número de investigadores con respecto a la población global de su país pues es pequeño, ¿no? La internacionalización se ha visto totalmente paralizada por cuestiones del COVID y es malo porque a nosotros no nos vale ese Erasmus virtual. Nosotros queremos que los Erasmus, tanto los nuestros que salen como los que vienen de otros países, o digo el programa de Erasmus, que es el más conocido en Europa, pero también de otros programas, vivan el país, vivan la universidad y bueno, habrá que recuperarlo cuanto antes. Pero habrá que repensar un poco la internacionalización, sin duda, viajar menos y moverse de otra forma. Esto, como puedan ver, son los países donde había estudiantes en la Complutense. Para nosotros es un drama este cierre de las fronteras y está, digamos, parada de la internacionalización. Y luego el compromiso con la sociedad, que bueno, ha sido brutal. Las acciones de apoyo de todas las universidades del mundo han sido intensísimas. Nosotros en la Complutense hemos hecho diagnóstico para residencias, haciendo PCRs para residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Hemos fabricado materiales de seguridad, hemos dado apoyo psicológico a estudiantes, trabajadores. En fin, esto ha servido para hacer un refuerzo de la imagen de la universidad, aunque es verdad que se han realizado algunos proyectos con la sociedad y es verdad que el tejido productivo va a salir muy dañado y muchos proyectos que tenemos con empresas y administraciones puede ser que nos surjan en los próximos meses. Y la gobernanza, sin duda, vamos a repensar lo que es reordenar las prioridades, tanto estratégicas, vamos a orientarnos a adelantar lo que es la transformación digital y nos vamos a centrar mucho en la sostenibilidad y el bienestar, algo que queremos hacer dentro de unos años y profundizando poco a poco se va a acelerar. Y, por supuesto, de funcionamiento con trabajo en remoto, docencia híbrida en remoto, que continuaremos con ello, pero para ciertos casos, sabiendo que las prácticas no se pueden obviar en muchos casos. Y es que más vale prevenir, porque el problema de una pandemia, tanto de obesidad, que por cierto, los obesos son bastante más susceptibles a la infección grave por este virus, se trata de un problema poliédrico y la solución debe ser multidisciplinar. Y para eso estamos las universidades, para potenciar la educación en todos los términos, tanto la de grados oficiales de grados y másteres y doctorado, como de formación continua. Nosotros queremos que nuestros complutenses, los universitarios de otras universidades también, vuelvan a su lugar de formación a lo largo de toda su vida. Hay que potenciar la investigación y hay que estar más compenetrados con la sociedad, de una forma absolutamente transversal en todos los... Y tenemos que educar de otra forma, tenemos que dar otras herramientas como el trabajo en grupo, la flexibilidad, la internacionalización, que nos permitan luchar de una forma más flexible. Ya no se entenderá jamás que un problema se pueda enfocar solo o solucionar con un solo tipo de profesionales, sean médicos, ingenieros, matemáticos o veterinarios. Pero ya para terminar, solo unas pinceladas, porque sí me gustaría que viéramos esas otras pandemias que son las enfermedades desatendidas. Digo pandemias, aunque algunas no lo son, pero para que estaría entrecomillado algo que quisiera resaltar, que son las neglected diseases, las enfermedades menospreciadas, desatendidas, como decía antes. Y yo quiero mencionarles que lo que es importante en nuestro país puede ser no importante en otro y eso puede moverse con el tiempo y lo que no es importante en otro puede ser algún día importante porque las enfermedades, la atención que se prestan, dependen del tiempo y del lugar donde estamos, ¿no? Fíjense, esta lista de enfermedades olvidadas que a muchos de ustedes les sonarán, rabia, brucelosis, leishmaniosis, bueno, no nos preocupan demasiado en algunos países. Aquí en España hemos tenido un brote tremendo en Madrid de leishmaniosis. Tenemos que HF es la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, también tenemos casos. La rabia mata a más de 70.000 personas todos los años. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos prestado mucha atención a estas enfermedades mediáticas llamativas, como en este caso COVID-19, aunque en algunos casos son mucho menos importantes que las que están en la columna roja, en el cuadrado rojo. Esto puede cambiar rápidamente de una vida a otra. Pero les voy a poner un ejemplo porque las comparaciones no son odiosas. Y resalto el no son odiosas.
¿Se acuerdan de la gripe, la influenza aviar por H5N1? Que con el esfuerzo que dedicaron muchísimos gobiernos a la investigación, a la compra de vacunas que sabíamos que no se iban a funcionar, de antivirales que no iban a funcionar, que causó una especie de pandemia de miedo a este virus, que costó muchísimo dinero, muchísimos despidos en el sector avícola. Pues fíjese, de 17 años se han registrado solo 861 casos y 455 muertes. Acuérdense la atención que se prestó a este tema. Si les pongo esta otra columna, la tuberculosis, una humilde bacteria, todos los años, este es el dato de 2017, me parece que en 2018 estaba en 1,5, todos los años desde hace centenares de años, causan millones de muertes al año. Cuando dicen que el COVID-19 es gravísimo, cualquier fallecimiento es terrible. Tenemos que pensar en que una enfermedad que en muchos países desarrollados no es un problema, que nos gastamos ingentes cantidades de dinero para controlarlo, es un problema global terrible. Y nadie presta atención porque, claro, nosotros como habitantes de un país como España, y les pongo mi ejemplo, para nosotros esto no es un problema. Tenemos todas campañas de control y erradicación y nos importa bien poco que fallezcan más de 1,5 millones de personas todos los años. Esto es un drama y esto sí que tendríamos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que pensar en el dolor, en las pérdidas de vidas humanas que se producen en otros países, en otras regiones, que necesitan el apoyo, la colaboración y tratar de controlar estas enfermedades. Porque esto antes o después puede volvernos a nuestro país. Solo por puro egoísmo que no lo es, tendríamos que prestar atención. Deberíamos prestar menos atención, aunque hay que hacerlo, a la columna de la influencia gripe aviar y prestar más atención a la tuberculosis, a la malaria, a otro tipo, a la rabia, una enfermedad prevenible por vacunación que está causando tantísimo dolor. Y para esto está la aproximación One Health, una única salud o una salud. Esa unión, esto es un término que se acuñó por S. Rinke, un editor de la revista Science en el año 2007, donde trata de conjugar las tres sanidades o tres saludes, que sería la salud pública, la sanidad animal y la salud medioambiental. Este One Health es un concepto que no se queda solo en sanidad o en salud. Tiene que unirse a otros muchísimos profesionales como epidemiólogos, matemáticos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos sociales, ingenieros, filósofos. Aquí hay un componente ético grande y hay que luchar, como decía antes, de forma conjunta para animar todas esas aristas. Esta aproximación es necesaria, todavía se toma un poco en broma, pero es la única forma que tenemos para poder luchar y prevenir este tipo de problemas. Y ya para terminar la última diapositiva, y permítanme que, y espero que no se ofendan los médicos que me estén escuchando, que supongo que serán muchos por el tema del Congreso. No lo digo yo, lo dijo Pasteur y es algo que me toca vender no solo a Complutense, sino en mi profesión soy veterinario, como decía Pasteur dijo, y no era veterinario, que la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad. Para curar a la humanidad tenemos que trabajar no solo los veterinarios por un lado, no solo los médicos por otro lado, no solo otros profesionales por otro lado, sino trabajar todos en conjunto. Eso es un trabajo de todos y tenemos que educar, concienciar, formar a nuestros líderes, aprender a comunicar y aprender a trabajar en grupo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor rector, por esta conferencia magistral. Pero más allá de esto, y fuera de todo protocolo, muchísimas gracias a Joaquín, el educador. Lo decía yo al inicio de nuestro congreso y creo que se está cumpliendo, que es una de las circunstancias dramáticamente útiles para obesidad. Educar, pero educar de una manera distinta. Los datos que nos muestras, los escenarios que nos permites contemplar, nos hacen no dudar. No hay esfuerzo que valga y no hay cientificismo que se pueda esgrimir
si no va encuadrado en educación, comunicación y ética. Creo que en el foro tenemos a muchísimas educadoras y muchísimos educadores en esta área. Gran oportunidad para tener una interrelación con un educador internacional que no vive científicamente en España. Joaquín es una figura internacional reconocida. Gran oportunidad para las y los clínicos, que a veces somos escépticos de las situaciones de educación con respecto a los pacientes y con respecto a las enfermedades crónicas. Creo sin duda, señor rector, que lo que nos dejas aquí es más que una reflexión y un compromiso muy fuerte, como quienes los que atendemos día con día a las familias mexicanas que enfrentan hoy todavía nada más que el primer lugar mundial de obesidad. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en Madrid. Hasta pronto.